Hola, buenas tardes a todos. Bueno, comenzamos con los nuevos directos este septiembre. Bueno, espero que todos estén bien. Para los que están viviendo aquí en España, un buen regreso de las vacaciones. Y para no demorar más, vamos a llamar a nuestra invitada de hoy, que es Gema Atienza, y así se las presento. Mientras tanto, también vamos a ir viendo quién se va uniendo a este directo. Vamos un segundito. Que vamos a llamar a Emma. A ver si ya. Hola, un momento, Paola, un segundo. Hola, Gema, tranquila que ¿qué tal? ¿Qué tal? Se está uniendo Dime cómo gente, estás. se está uniendo gente, así que tranquila. Vale. Vale. Bueno, mientras tanto, voy a ir aprovechando para presentarte, mientras, como te digo, se va uniendo más personas. Igual para los que quieran ver el directo, va a estar en nuestras redes, va a estar en YouTube, en Doctor Aria también lo pueden ver y también por aquí, por Instagram. Bueno, yo quiero presentar a Gema Atienza. Dime si me falta algún dato más, pero bueno. Bueno, es una colega, para mí una amiga también y bueno, una nutricionista de primer nivel, sabes que te admiro mucho, Gemma. Bueno, ella es experta en microbiota, es divulgadora científica en nutrición humana, trabaja y es colaboradora en proyectos en el CSIC. Y bueno, un poco como para dar una introducción, ¿no? de quién eres para aquellas personas que no te conozcan. No sé si me he quedado con algún dato que creas importante comentar, Gemma. Pues no, solamente, bueno, darte las gracias por invitarme a esta sesión. Yo también estoy encantada porque la verdad es que eres una gran profesional para mí. Y decirte simplemente que soy experta sobre todo en salud intestinal y microbiota intestinal y también en nutrición deportiva, ¿no? Que es el campo al que estoy encaminada. Ujú. Perfecto, perfecto. Y a ti, gracias por tu tiempo, porque sé Bueno. que vas con los tiempos un poco cortos, así que, pero gracias. Si bien ahora, bueno, buenas a todos los que se han ido incorporando al directo. Vamos a empezar para aquellas personas que se han conectado en horario y bueno, y las que no, como les digo, se puede ver en diferido. Bueno, en primer lugar, ¿qué es la microbiota intestinal? Que todo el mundo está hablando y todavía, bueno, hay personas que no han escuchado mucho sobre ello. Deciros que vamos a hacer una exposición muy sencillita para personas que no tienen mucha idea acerca de todo esto, ¿no? Porque hay mucha información en redes. Uh -huh. Pero deciros que es ese ecosistema microbiano que está presente que engloba diferentes tejidos en concreto. Puede ser, si lo dirigimos al microbioma en intestino, sería microbiota intestinal. Si está localizado en otros tejidos, como puede ser boca, tracto respiratorio, tracto vaginal, tendría otra denominación. En piel, deciros que hay microbiota en casi todas las partes del cuerpo, ¿vale? Pero se concentra mayoritariamente en la parte digestiva, ¿no es así, Germán? Eso es, el mayor, digamos que ese ecosistema más grande, ¿no? Sería un ecosistema inmenso, está localizado en el tracto intestinal, fundamentalmente. Y es sobre el que vamos a hacer más hincapié hoy, ¿vale? Aunque todos están relacionados, interrelacionados, por eso ya hablaremos, pero cuando hay cualquier tema de pérdida de homeostasis, podemos localizarlo en otros tipos de, pues como es en piel o en boca, ¿vale? Empieza esa señalización. Ujú. ¿Y qué ha despertado tanto interés? ¿Qué función está cumpliendo ahora que todo el mundo ahora está trabajando, ¿no? Como tú dices, los dermatólogos en el tema de piel, los odontólogos en la parte bucal y a los nutricionistas nos interesa mucho la parte intestinal. ¿Qué es lo que se ha visto?
Pues se ha visto que el microbioma no tiene, o sea, esta microbiota, perdón, no tiene una estabilidad, no es siempre igual, varía, y que está interrelacionada directamente con la salud del ser humano. Entonces ya no podemos hablar de salud sin relacionar la microbiota intestinal. Entonces, realmente yo, Paola, desde que descubrí esto, como para alimentar a mis bacterias, Claro, claro. porque eso es la base de la salud. El envejecimiento ahora mismo, el envejecimiento, no hay una buena clínica que haga envejecimiento si no trata microbiota. Está implicado en todo. Ujú. ¿Y cómo podríamos alimentar esa microbiota? Aunque no quiero extenderme mucho ahí porque en realidad quiero también que veamos un poco lo que por lo menos en mi consulta todo el mundo llega y en la tuya también, ¿no? Principalmente en la pérdida del peso y en el estado de ánimo. Pero ¿cómo Ujú. podríamos alimentar esa microbiota? ¿Qué podríamos hacer? Bueno, un poquito ahí para que vayamos teniendo más conocimiento sobre esto. Te diría, como te he dicho anteriormente, que esta microbiota varía en función del tiempo. Yo hago un estudio ahora mismo y hago una foto de esa microbiota en ese instante, pero quizá en una semana ha variado, ¿no? En función de los hábitos. Lo primero de todo, decirte que deberíamos saber cómo tenemos esa microbiota. Sería interesante, ¿no? Claro. Y luego, en función de eso, lo que tú has dicho, cómo alimentarla, pues es esencial una alimentación lo más natural posible, con un aumento de polifenoles, rica en ácidos grasos de cadena corta, grasas sobre todo que sean de origen natural, que no sean grasas saturadas. Todo eso y sobre todo eliminar totalmente la alimentación ultraprocesada, porque eso sabemos que daña terriblemente la calidad intestinal. Entonces, una dieta mediterránea con algunos matices sería un buen valor, pero vuelvo a lo mismo, ya no hablamos de dieta, habría que personalizar en función de ese estudio o vista de esa microbiota la alimentación de ese individuo, que es lo que hacemos actualmente, ¿no? La personalización. Exacto. Y entonces, para conocer nuestra microbiota, tendríamos que hacer un estudio. Cuéntame cómo tú desarrollas ese protocolo o cómo puede saber una persona que tiene que trabajar más en su microbiota, ¿no? ¿Hay algún síntoma o cualquier persona que esté interesada en su salud puede hacerse un estudio de microbiota? Pues fijaros, en el último tiempo y post-pandemia hemos visto muchas alteraciones de la microbiota intestinal. ¿Por qué? Porque nos hemos alimentado mal, hemos andado menos, hemos estado muy estresados. Entonces, ¿cómo sé yo que mi microbiota está adecuadamente? Pues hay unos parámetros que nos van a indicar esa salud intestinal. Si tengo digestiones correctas, si normalmente no se me inflama el abdomen tras la ingesta de alimentos, si habitualmente no tengo un exceso de gases, si las evacuaciones se producen de manera normal, ¿no? No hay una normalidad en las deposiciones, pero más o menos siguen una norma. Ujú. Todo eso me da indicios de que tengo una buena salud intestinal. Ahora, si permanentemente, cada vez que como ciertos alimentos, no lo tolero bien y noto una inflamación o bien en la zona epigástrica, en la parte superior del vientre, o en la parte inferior. O tengo gases frecuentemente, estoy continuamente con gases. No tengo ese confort intestinal. Malestar, sobre todo cuando ingiero hidratos de carbono, no los tolero bien, me siento hinchado, duermo mal por las noches, tengo muchos sonido intestinal permanente. Pues eso me va a dar indicio de que debo consultar con un profesional de la salud para hacer un estudio en su caso o derivar a un digestivo si vemos que pueden ser otras causas. No siempre necesitamos hacer un estudio. Exacto. Y entonces, con ese estudio podemos ver un poco nuestro estado de la microbiota y a partir de ahí, nutricionalmente, ¿no? Alimentar a esas bacterias que más necesitamos, ¿no? Sí, generalmente el estudio se basa, es un estudio de heces, ¿vale? Además, una prueba nada invasiva, de muy fácil recogida y la analítica se efectúa muy rápida, pero vamos a ver los distintos grupos funcionales de la microbiota. Vamos a ver si existe también alguna contaminación por parásitos, por cándidas, si tenemos permeabilidad intestinal. Exacto. Entonces, es muy interesante porque el estado, deciros que hay una cosa que se nos ha pasado, es decir,
¿Qué es el estado, la eubiosis? ¿Qué es ese estado en equilibrio perfecto de homeostasis de la microbiota? Los distintos grupos funcionales están en equilibrio. El cuerpo ya sabéis que siempre busca el equilibrio. ¿Qué Exacto. ocurre cuando hay un desbalance y hay bacterias que han crecido más que otras? Pues ese desbalance se llama disbiosis intestinal, que es una de las patologías que suele estar presente en casi todos los pacientes que tienen obesidad, ¿no? Porque ya tienen una inflamación de bajo grado. En esa disbiosis, ¿qué ha ocurrido? Que esas bacterias que pueden ser un poquito patógenas, que cuando están en equilibrio no dan problemas, cuando se han desequilibrado se convierten automáticamente en patógenos facultativos y generan mucho problema a nivel intestinal, entre ellos el bloqueo en la pérdida de peso. Eso lo sabemos ya, que cuando hay ese prodesorden generalizado de la microbiota, es imposible y vamos a estar frustrados que perdamos peso hasta que esto no lo solucionemos. Exacto. Exacto. Y entonces, en el momento que tenemos todos esos datos, abordamos con un plan de alimentación adecuado para esa persona, pero generalmente a mí me preguntan sobre los probióticos, ¿no? Dicen, bueno, si tomo tal probiótico de la farmacia, me va a servir, ¿no? Y empezamos a hacer esos cócteles en casa para ver si me funciona o no. Eso no es así, ¿no es cierto? Hay que protocolizar o dar justamente el probiótico que se necesita, porque si no al final como que hay una pérdida de dinero, ¿no? No es una inversión adecuada, que mejor hacer una inversión más precisa, ¿no? Aunque tenga Claro, sus efectivamente. estudiantes, ¿no? Tanto tú como yo, Paola, trabajamos la nutrición de precisión. Y esa precisión requiere personalización y requiere este estudio, porque yo ahí estoy viendo los grupos funcionales que están en desequilibrio. Y desde eso estoy pautando el probiótico correcto que va a permitir que ese problema se solucione. Si yo tomo probióticos, pues como quiero creer, quizá estoy ocasionando un problema mayor, porque si yo tengo un aumento de fermentación en mi intestino, tengo gases habitualmente y puedo tener un sobrecrecimiento bacteriano y tomo probióticos, estoy exacerbando esa patología. O sea que hay que tener mucho cuidado con el uso de probióticos no pautados, porque no son tan buenos. No son tan precisos, ¿no? Exacto. Eso Eh, es. Exacto. Y cuéntame entonces, teniendo este análisis, este probiótico, para algunas personas que a lo mejor simplemente están interesadas, es decir, que no tienen ninguna sintomatología, pero dicen, quiero mejorar o seguir alimentando bien a mis bacterias. ¿Qué alimentos podríamos optar, ¿no? Para, ¿no? Yo creo que es algo eso muy simple, ¿no? Pero ¿qué podríamos optar, ¿no? En el mercado para alimentar esas bacterias? Pues generalmente vamos a hacer una ingesta siempre en nuestra dieta. Os digo lo mismo, siempre que no tengamos gases ni estemos muy inflamados, de alimentos fermentados, como puede ser un kéfir, ¿vale? De calidad. Vamos a hacer un chucrut también. Vamos a incluir en cada ingesta de verdura, como sabéis que diariamente debemos tomar esas ingestas de verdura en comida y en cena, una cucharadita de chucrut. Vamos a incluir el miso, el tempeh, un poquito de kombucha, todo el tema de polifenoles, frutos rojos, lo mismo, frambuesas, arándanos, todo eso, luego verduras de calidad, verduras de hoja verde que nos proporcionan también mucha clorofila. Todo eso va a nutrir adecuadamente a nuestras bacterias y luego, sobre todo, alimentos productores de butirato, ¿vale? Tenemos el ghee, que es una mantequilla no clarificante, como sabéis, ¿vale? La hay de cabra, la hay de vaca, y esto tiene un alto porcentaje de ácidos grasos de cadena corta, butirato, que contribuyen a la bajada de inflamación de ese intestino. Entonces, es un alimento de calidad y luego en cuanto al consumo de un aumento de consumo también de pescados, sobre todo pescados que contengan menos mercurio, como puede ser la merluza, el bacalao. Nuestra microbiota esté mejor. Perdón, Paola, no sé si te he perdido. Sí.
A ver, vamos a ver. Estabas explicando. ¿Ahora me oyes? Sí. Sí, 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 sí. ahora sí se ha cortado. Luego, esa aumenta en la ingesta de omega 3, por ejemplo, que podemos atribuirla a través de... También es un protector a nivel telomérico, entonces siempre, siempre lo recomendamos. No es necesario tomar suplementación si el paciente a veces no quiere, pero a través de la alimentación podemos mejorar esta ingesta de omega 3. Exacto. Rojo. ¿Me oyes bien? ¿Me oyes? ¿Sí? De Argentina, quizás a lo mejor a veces los frutos rojos no están tan disponibles, ¿no? Yo siempre es algo tan sencillo, ¿no? Que la manzana tiene también, ¿no? Un efecto Sí, se ha interesante cortado. Perdona, para Paola. ¿Qué me decías? ¿Que en Argentina? Hola. Sí, sí. Claro, en Argentina, los frutos rojos a veces no es tan simple para manzana, es tan noble, ¿no? Y como que tiene un efecto como muy interesante, ¿no? En la microbiota. Sí, sí. Lo único que cuando la gente quizá viene No sé con si me una escuchas, disbiosis sí. intestinal, esa manzana, como es alta en FODMAS, ¿no? Unos azúcares que al final alimentan esas bacterias que no son tan beneficiosas, pues puede darle algún malestar. Pero si en general lo tolera bien, también es muy recomendable. Es muy Ujú. recomendable, ¿no? Porque lo he visto ahí, mira. Vale, y entonces, bueno, cuéntanos dónde tienes tú tu consulta también para los que quieran saber dónde te pueden encontrar y ya sea para, bueno, todo lo que es, como comentabas, ¿no? Nutrición de microbiota intestinal, digestiva, ¿no? Deporte y también sobrepeso y obesidad, también trabajas. Eso es, sí, sobre todo mucho trabajo la modulación de la composición corporal. Esa modulación la realizamos o bien con antropometría o realizamos medidas en equipos antropométricos, como puede ser el InBody, y entonces sí que hemos visto una bajada importante de la pérdida de grasa cuando modulamos la microbiota intestinal. Deciros que cuando tengo una disbiosis intestinal no solo voy a modular esa microbiota con la alimentación, sino que voy a necesitar de suplementación, ¿vale? Como muy bien dices, la consulta la tengo en la calle Amado Nervo 3, que está cerca de Retiro. Ahí tengo mi centro de nutrición avanzada y luego me podéis encontrar en el Instituto de Microecología, el Instituto Alemán, donde también colaboro con ellos en el estudio, sobre todo interpretación de resultados una vez recoges tu analítica. Pero vamos, tanto Paola como yo ahora mismo tenemos disponible en la consulta este tipo de test por si alguien estuviera interesado en la realización. Exacto. Ujú. Vale, algo más que quieras, a mí me ha encantado la charla, pero bueno, algo más que quieras comentar o que creas que sea importante para los que nos estén escuchando ahora. Sí, yo creo que Paola, es algo que no hemos comentado y que la gente debe saber, pero a mí una de las cosas que me fascinó es que casi el 80% del sistema inmunológico se encuentra en intestino. Entonces, fijaros, con la cantidad de virus actuales, con la pandemia, con todo lo que hemos pasado, sí es importante cuidar ese sistema inmunológico. Y eso solo lo podemos realizar a través de una microbiota competente. Exacto. Entonces, todo lo que es respuesta y maduración de este sistema está implicada la microbiota y la dieta directamente. Hay un eje ahí tridimensional donde están implicados esos tres valores. Y es fundamental que tengamos en cuenta la dieta porque es moduladora absoluta de la microbiota.
Y aparte modula tanto que modula, ¿no? Dime si no me equivoco, modula el intestino, interviene más en esa modulación a nivel de eje cerebro que cerebro, ¿no? Eso es. Intestino, ¿no? Es tanto el nivel de potencia que tiene todas estas bacterias y cómo nos puede afectar en muchísimas otras cosas más, ¿no? O sea que Claro, es sí, importantísimo alimentar las bacterias, como, no, claro. ya no sé si comeremos por placer, pero comer por placer también, pero también para alimentar las bacterias, ¿no? Claro, la biosíntesis de ciertas bacterias, entre ellas las del grupo B, implicadas en el sistema nervioso central, se produce a nivel intestinal. Entonces, muchas veces, cuando hay cansancio, que tú sabes que nos llegan los pacientes muy cansados, les regulas la microbiota y empiezan a tener mucha más energía, porque esa producción de energía del organismo también se produce en ese intestino. Acordaos que, o sea, la salud empieza por el intestino, eso siempre es así, siempre. Y aparte Entonces, que ahora que nombras lo del cansancio, el sí, solo hecho que, por ejemplo, he tenido casos de una primera consulta donde uno ordena un poco la alimentación y da algunas pautas, de repente en los 15 días esa persona que no hemos hecho ni siquiera un estudio de microbiota, donde no hemos dado unos probióticos ni una suplementación, solamente mejorar un poquito la alimentación cambia el estado de ánimo de esa persona, la sensación de ligereza, el tema del cansancio, se encuentran con mucho más energía. Entonces, fíjate, con tan pequeño cambio, la importancia, ¿no?, de la nutrición, porque esos pequeños cambios hacen, bueno, mucho, ¿no?, a nivel inmunológico, a nivel de estado de ánimo. Entonces, totalmente. Por si ejemplo, todo, llegáramos, ¿no?, a estar como más interesados, ¿no?, en introducir estos tipos de alimentos que nombraste tú, todo cambiaría, ¿no? Por supuesto, esto tiene que ser, ¿no?, como comentabas también en un principio, Gema, tiene que estar dado por un profesional, porque si eso te produce más gases, más inflamación intestinal, más distensión abdominal, claro, probablemente estemos fermentando más y provocando más daño, ¿no?, a esa microbiota. claro, eso es. Siempre hay que valorar previamente qué está ocurriendo en caso de que se produzca una disbiosis y ahí tomar las medidas oportunas. A veces simplemente hacen un test de intolerancia a lactosa, sobrecrecimiento bacteriano, a fructosa y con eso ya te da pistas o simplemente con la sintomatología que muestra el paciente. Y ya os digo que es verdad que no es bueno comer de unos productos en exceso y otros no, pero que simplemente regulando un poquito las horas en las que comemos, cuándo comemos y dónde comemos, porque a veces estamos en entornos, nos estamos alimentando en entornos muy estresantes que nos están haciendo introducir mucho gas en la masticación, están provocando un exceso de gas a nivel abdominal y simplemente puede ser eso, no puede existir una disbiosis, Sí. entonces habría que valorar todo eso. Ujú. Sí, 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 tal cual, porque tampoco ahora, porque haya más gas y distensión, van a creer que tienen una disbiosis intestinal, ¿no? Digo para aclarar, porque a veces se toma el mensaje muy, ¿no?, como muy personal, entonces siempre verlo con un profesional para que te guíe, ¿no?, y poder ir viendo lo que realmente se va a necesitar. Ujú. Se me ha ido un poquito la conexión. Alimentación. Pero Sí. bueno, y Gema, una última pregunta. ¿Quieres añadir? Querrán saber la pérdida de peso y la microbiota, ¿no? Todo el mundo está un poco de grasa, ¿no? No, más sobre la influencia de la pérdida de peso, la pérdida de grasa, para que no se sepa que nada es milagroso, ¿no? Porque al final es, bueno, ahora tengo un problema de microbiota, por eso no bajo de peso, ¿no? ¿Cómo lo No. ves tú o qué podrías comentarles? Primeramente hay que valorar ese patrón, el patrón nutricional que está siguiendo la paciente. Hay que valorar sintomatología, pues si estoy hinchada, si no, si tengo un confort intestinal. Cuando tú haces un cambio de dieta, y tú lo sabes, y hablamos de dieta porque es el concepto, pero generalmente enseñamos a comer, no ponemos dieta a los pacientes. Notas ese confort intestinal y eso es lo que el paciente debe sentir cada vez que come. Entonces, si he valorado el patrón y vemos que hay un desequilibrio,
regulamos microbiota, que no, pues habría que regular otro tipo de parámetros dentro de lo que es. Porque al final ya sabéis que el ser humano es un sistema multifactorial que depende de muchas cosas. Sí, 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 trabajar al final de una forma más integrativa, ¿no? Eso es. Ayuda mucho más al paciente a sentirse lo más acogido posible para llevar a cabo, ¿no? Ese cambio de hábito, ese plan de alimentación, pautar la suplementación, un análisis adecuado de esa microbiota. Creo que, ¿no? En este caso sé que tú trabajas también en esa línea y bueno, eso creo que ayuda mucho más, ¿no? A los procesos de cambio. Sí, ayuda muchísimo más. Y otra cosa que hemos visto, por ejemplo, cuando esta microbiota está disbiótica, hay una sobrecarga hepática. Entonces, el paciente tiene mucha sobrecarga a nivel lumbar, también se produce ese malestar. Entonces, todo eso hay que valorarlo adecuadamente. Ujú. Exacto, exacto. Bueno, no sé, aquí hay muchos, bueno, ya conectados. No sé si alguno quiere hacer alguna pregunta, si les ha parecido interesante el tema, si hay alguna, pero quieran comentar, agradecidos porque siguen las preguntas. A ver, vamos a esperar que si nos Vale, de comenta acuerdo. alguien algo, si ha quedado claro el tema. Vale. Bueno, veo que no hay ninguna pregunta. Bueno, se cortó, alguien me comentó, pero ya estaba bien, ya nos conectamos de nuevo. No, bueno, no hay ninguna. Bueno, una vez más, Gemma, agradecerte muchísimo este tiempo. Yo creo que ha quedado súper claro y creo que ahora todo el mundo también se ha empezado, ¿no? A plantear este tema, ¿no? De ver un poquito más allá de simplemente, ¿no? Dieta o un síntoma, ¿no? Y acudir al profesional adecuado. Me han dicho que ha quedado muy claro, Valeria, muchas gracias. Y nada, agradecerles también a todos los que han participado, los que han estado aquí escuchando y queda también grabado, ¿eh? Muy Para bien, recordar pues a todos que quieran verlo. Gema, muchas gracias. Escuchado, muchas gracias, Gema. No sé nada si más. quieres añadir Que algo muchas más. gracias por todo, Nada, Paola, y nada, encantada y nos vemos en el queda próximo. exacto, haremos otro más y avanzaremos más con este tema. Hasta luego, Eso es. gracias. Chao, chao. Adiós.